Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Eric, tengo 19 años y estudio en el turno vespertino en una prepa técnica que está a unos 20 minutos en camión de mi casa. Vivo en una colonia popular de Iztapalapa que muchos prefieren no mencionar, pero que para mí ha sido siempre el barrio. Aquí crecí, aquí aprendí a correr cuando hay broncas y a guardar la cartera en el short del uniforme cuando paso por la avenida principal. Ese martes salí de clases como siempre, a eso de las 4:10, con los audífonos puestos y el celular guardado en la bolsa interna de la mochila, justo al lado de mis libretas. El sol todavía pegaba duro, pero ya era esa hora en que la luz empieza a tornarse anaranjada, como si todo el barrio se dorara lentamente. Tomé mi ruta habitual para llegar a la parada del camión. Salgo por la reja de la escuela, bajo por la calle de las tortillerías, paso junto al Oxxo, atravieso el parquecito donde venden hot dogs los domingos y luego llego a la esquina donde se detienen los camiones que van hacia la unidad habitacional donde vivo. Pero ese día, apenas doblé por la calle donde normalmente los niños juegan fútbol con una botella aplastada, me topé con algo que me hizo detenerme de golpe. El primer perro estaba justo al lado de un poste de luz. Era uno de esos mestizos flacos, de color café con manchas negras, que siempre rondaban por ahí, ladrándole a los ciclistas. Estaba tendido en la banqueta, con la lengua de fuera, los ojos entrecerrados y el cuerpo completamente quieto. A simple vista, parecía dormido, pero había algo raro. Seguí caminando con cuidado, mirando el cuerpo del animal de reojo, pero entonces vi al segundo y luego al tercero. Estaban separados por menos de 5 metros cada uno. Uno junto al basurero comunitario, otro en la entrada del taller de motocicletas, todos echados en la misma posición, las patas traseras estiradas, el lomo relajado, la cabeza ladeada. No había sangre, no había rastro de pelea ni de atropellamiento. Era como si se hubieran echado a dormir al mismo tiempo y no hubieran despertado. Me quité los audífonos. El silencio era raro. En esa cuadra siempre se escucha algo, la cumbia que sale de la estética, los gritos del señor que vende plátanos en la esquina, los ladridos. Pero ahora, nada. No se oía ni una mosca, ni siquiera el golpeteo del balón contra el suelo. Seguí caminando, esta vez más despacio. Me empecé a fijar más. Todos los perros de la cuadra estaban ahí, alineados, uno tras otro, todos en la misma posición. 1, 2, 3, 4, conté 8, y todos con la misma expresión inerte. Ya no parecía coincidencia, ni cansancio, ni siesta canina. Alguien los había matado, y no de cualquier manera. No fue a balazos, no fue con veneno regado por ahí sin sentido. Era algo meticuloso, ordenado, como si hubieran sido dispuestos así a propósito. ¿Qué pedo?, murmuré en voz baja. Sentí un vacío en el estómago, un presentimiento, como cuando estás por reprobar una materia, pero más sucio, más oscuro, como si algo estuviera mal en las reglas del mundo. Esa fila de perros no era normal, no era natural. Apuré el paso, tenía que tomar el camión. Pero entonces vi a doña Remedios, la señora que siempre está sentada en su banquito vendiendo gelatinas. Estaba parada frente a su puesto, mirando fijamente a los perros. La saludé con un gesto, pero no me respondió. Me detuve, a unos pasos de ella. ¿Ya vio eso, doña?, pregunté. Están bien raros los perros, ¿no? Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, no como lo haría una persona normal, sino con una lentitud que me pareció inquietante. Sus ojos estaban vidriosos, y cuando habló, su voz sonó hueca, como si no le saliera del pecho. «No debes quedarte aquí», dijo. «Ya vienen». «¿Quiénes vienen?», pregunté, sin entender. Ella solo me miró y sin decir otra palabra, se metió a su casa dejando el carrito con las gelatinas ahí afuera, olvidado. Me fui de ahí.
Crucé la calle, pero justo cuando iba a doblar por la esquina donde pasa el camión, vi algo más. En la banqueta de enfrente, frente al lote baldío, estaban más perros. Otros 5, tal vez 6. Uno de ellos tenía collar. Era de doña Minerva, la de los tacos. También estaban muertos, también en fila. Entonces lo entendí. No era una cuadra, era toda la colonia. Los perros estaban dispuestos como si formaran una especie de camino invisible, una línea, una advertencia. Y ahí, a unos metros, vi al primer carro de la policía. Estaba mal estacionado, como si hubiera frenado de golpe. La puerta del conductor estaba abierta, el motor apagado, y no había nadie adentro, ni rastro de los oficiales. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sentí la piel del cuello tensarse. Ya no sabía si debía regresar a la escuela o seguir a la parada, pero algo me decía que tenía que largarme de ahí. Saqué mi celular. No tenía señal. Crucé al otro lado. En el piso, junto al poste donde había otro perro, vi una croqueta. Solo una, no un montón, no un plato. Una sola croqueta, en medio de un círculo perfecto de tierra barrida. Me alejé. Caminé hacia la avenida, pero la avenida también estaba rara. No pasaban carros, ni motos, ningún camión. Vi a un señor parado en medio del camellón. Era el don de las carnitas. Estaba quieto, mirando hacia el cielo. «Oiga», le grité. No respondió. Me acerqué a él, pero antes de llegar, me detuve. En el suelo, justo frente a él, había otra línea de perros. Esta vez, más pegados unos a otros. Algunos con espuma en el hocico, otros con los ojos abiertos, unos con la panza inflada. Los habían envenenado. Me di media vuelta y empecé a correr. Corrí por las calles laterales, esquivando las filas de cadáveres peludos. Pasé junto al kinder, la tienda de Don Rafa, la cancha donde jugamos retas. Todos los perros que conocía del barrio estaban ahí, muertos, como si los hubieran llamado, como si alguien les hubiera ordenado echarse y morir. Cuando llegué a casa, mi mamá ya estaba parada en la puerta. «¿Qué pasó?», me preguntó. «¿Por qué vienes corriendo?». No supe qué decirle. Solo miré hacia la calle, esperando que lo viera con sus propios ojos. «¿Dónde está Tyson?», le pregunté, de golpe. «Tyson es nuestro perro, un callejerito que recogimos hace 2 años. Siempre se queda afuera de la casa, junto al portón. Siempre. Pero ahora no estaba. Salí a buscarlo. Y lo encontré. Tirado justo frente a la reja, como si hubiera intentado entrar. En la misma postura que todos los demás. La lengua de fuera, los ojos abiertos, el cuerpo flojo. No dije nada. Mi mamá tampoco. Pasamos la noche encerrados. No se escuchaban perros, ni gente. Solo un zumbido extraño, como si algo lejano se estuviera acercando. En la televisión no dijeron nada, ni en las noticias del celular. Nadie hablaba de lo que estaba pasando. Al día siguiente, las filas de perros seguían ahí, ordenadas, exactas, pero empezaban a oler. Vinieron los del gobierno a recogerlos. Dijeron que alguien había puesto veneno en la basura, que era un acto de crueldad, que iban a investigar. Pero yo sé que no fue eso, no fue alguien, fue algo, y aunque nunca lo vi, sé que lo que vino esa tarde no venía por los perros, venía por nosotros, y los perros solo se adelantaron. Soy taxista desde hace más de 15 años en la Ciudad de México. No uso aplicaciones, no me interesa. Yo trabajo como los de antes, con placas de sitio y reloj taxímetro, de esos que ya casi no se ven. Me estaciono casi siempre en la esquina de Avenida Revolución y Patriotismo, junto a una farmacia del ahorro que funciona toda la noche. Ese lugar es seguro, iluminado, con cámaras. No me meto en broncas, no recojo a cualquiera. Esa es la regla número 1 si quieres llegar vivo a tu casa. Pero esa madrugada, rompí esa regla. Eran exactamente las 2:30. Me acuerdo porque acababa de revisar el reloj en el tablero y estaba por apagar la unidad. Estaba cansado, ya llevaba más de 12 horas manejando. Solo quería llegar a casa,
cenar algo frío del refrigerador y quedarme dormido viendo cualquier estupidez en la tele. Pero fue entonces cuando los vi. 3 tipos salieron tambaleándose de una cantina que está a la vuelta, esa que siempre huele a orines desde la banqueta. Venían riéndose, pero no de una risa sana, sino esa risa de gente pasadísima de copas, que ya no controla ni el cuerpo ni la lengua. Uno de ellos iba gritando, «¡Vámonos a Perisur! ¡Chingue su madre!» Y luego se echó un escupitajo en la calle como si nada. Otro sacó una caguama de la mochila, todavía a medio tomar. El tercero, un tipo más callado, iba cojeando y tenía sangre en la camisa. Nadie pareció notar eso. Me vieron y caminaron directo hacia mí. «Jefe», dijo el de la caguama, acercándose a mi ventana. «¿Nos llevas a Perisur?» «No seas ojete, ya no hay metro ni Uber, güey». Yo ya había aprendido a identificar cuando algo no va a terminar bien. Ellos eran eso, una bronca que venía caminando hacia mí. Me enderecé en el asiento y traté de no sonar agresivo, pero sí firme. «Ya terminé el turno, jóvenes, no puedo llevarlos». «Nel, no mames», dijo el más borracho, ese al que se le notaba el ojo morado recién hecho. «No seas culero, mira, aquí traemos feria, bien pagado, 100 por cabeza». «No, gracias, que les vaya bien». No esperé respuesta. Cerré el seguro del coche y me acomodé como si fuera a arrancar. Pero antes de que pudiera siquiera meter la llave, el de la caguama golpeó con fuerza el cofre. «No te hagas pendejo, estás trabajando, no seas racista, güey». No entendí qué tenía que ver el racismo con eso, yo solo quería irme. Pero sus gritos ya estaban atrayendo atención. Gente que salía de la farmacia, un par de tipos que estaban en el 7-Eleven de enfrente. Y ahí me cayó el 20. Si no manejaba rápido, iba a quedar atrapado entre ellos y una bronca callejera. Pero fue peor. El tercero, el que iba más callado, de pronto sacó algo de la bolsa del pantalón. Un arma. No era una pistola ni un cuchillo. Era un desarmador plano, oxidado. Lo alzó como si fuera suficiente para obligarme a abrir. «No queremos pedos, jefe», dijo con una voz que sonaba como si se estuviera durmiendo. «Solo súbenos. Neta». Ahí fue cuando el instinto me ganó. Di marcha atrás, tan brusco que el coche casi choca con el poste. Ellos se apartaron entre gritos y manotazos. Uno de ellos aventó la caguama contra el parabrisas trasero y lo estrelló por completo. Escuché el estallido del vidrio y sentí cómo el cuerpo entero se me llenaba de electricidad. Aceleré con torpeza, entre gritos de «culero» y «regresa, pinche taxista de mierda». Conduje hasta la gasolinera más cercana. No llamé a la policía. ¿Para qué? No me iban a hacer caso y ya he visto cómo acaba eso. Horas en el Ministerio Público, levantando denuncia que luego termina archivada. Solo respiré profundo, me revisé el rostro en el retrovisor y me fui directo a casa. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. 2 días después, cuando salí de mi edificio a las 7 de la mañana, mi taxi tenía una palabra escrita con aerosol negro en el cofre: «Rata». Las letras eran grandes, torcidas, hechas con coraje. Sentí un escalofrío. ¿Cómo me habían encontrado? Pensé en cámaras, en placas, en testigos, en alguien que los hubiera visto gritándome en la madrugada. Tal vez alguien me había grabado, tal vez ellos mismos me habían seguido. ¿Y si vivían cerca? ¿Y si sabían más de mí de lo que yo pensaba? Fui al sitio donde siempre estaciono. Me sentía observado. Le conté al Chore, otro taxista del mismo punto, lo que pasó. Él me miró serio, como si ya lo hubiera escuchado antes. ¿No eran 3? ¿Uno flaco, uno borracho y uno cojo?, preguntó. Asentí. Son del Pedregal de Santo Domingo, pero no son cualquiera. Esos güeyes son de los que piden taxi para asaltar. Ya lo hicieron con uno de Cuemanco, hace como 1 mes. Le rompieron la mandíbula con una llave Stilson porque no les quiso dar el celular. Me quedé en silencio. ¿Ya te marcaron la unidad?, preguntó, señalando la palabra en el cofre. Asentí de nuevo. Pues vete con cuidado, mi hermano. Cuando marcan así es porque van a volver. Pasó una semana.
Durante esos días cambié mis rutas, me estuve moviendo solo en horario de oficina, evité recoger gente que saliera de bares, de fiestas. Manejaba solo en avenidas principales, sin meterme en colonias raras. No tomaba pasajes que me pidieran ir a Santo Domingo, ni por equivocación. Pero un viernes, de madrugada, cometí otro error. Estaba en Insurgentes, cerca del Metrobús La Bombilla. Ya eran casi las 3 de la mañana y una chica me hizo la parada. Venía caminando sola, rápido, volteando para todos lados. No parecía drogada ni ebria. Subió apresurada y me dijo: «Llévame a Santo Domingo, por favor, a Copal, entre Cedros y Tequit». No me sentí cómodo. Le dije que no iba a esa zona, que me quedaba muy lejos, que ya iba de salida. Ella insistió: «Te pago 500, es urgente, me están siguiendo». Me miró con ojos aterrados. Me quedé quieto unos segundos, dudando. Ella se veía angustiada de verdad. Bajé el seguro y le dije que subiera. Y ahí firmé mi sentencia. Lo que pasó después lo recuerdo en fragmentos, no porque lo haya olvidado, sino porque mi cerebro parece empeñado en protegerme del trauma. A las pocas cuadras, cuando íbamos por eje 10 Sur, una motocicleta nos emparejó del lado derecho. Yo apenas y la vi por el retrovisor, pero la pasajera sí la notó. Se encogió en el asiento y dijo: «Son ellos». Antes de que pudiera reaccionar, la moto se adelantó y se atravesó de golpe. Frené en seco. La chica me gritó que arrancara, que no me detuviera, pero fue inútil. Un bloque de concreto cayó sobre el cofre. Uno de ellos había subido a la azotea de un local cerrado y me lo aventó desde ahí. La moto era solo distracción. Los dos sujetos bajaron corriendo y me sacaron a la fuerza del taxi. Me golpearon con lo que traían. Uno con una varilla, otro con una cadena de perro. No preguntaron nada. No me robaron nada. Solo me golpeaban gritando: «Esto es por no querer subirnos, pinche ratero». La chica, en el asiento trasero, gritaba, lloraba, pedía que se detuvieran. Uno de ellos la grabó. No sé cuánto duró la golpiza. Tal vez 5 minutos, tal vez 20 segundos. Lo siguiente que recuerdo es verme en el suelo, sangrando por la boca, con una costilla rota y la cara inflamada. Mi taxi no estaba, se lo llevaron. Llamé a emergencias con el teléfono de un taquero que fue el único que se atrevió a acercarse. Llegaron los paramédicos, luego una patrulla. La chica ya no estaba, desapareció. Mi taxi apareció 3 días después, abandonado en Tláhuac, sin llantas, sin estéreo, sin placas. Por dentro tenía orina y excremento. En la pantalla del estéreo dejaron reproducido en bucle el video que grabaron esa noche. Yo recibiendo los golpes y la voz de uno de ellos diciendo: «Aquí nadie dice que no». No denuncié, no hice nada. La aseguradora no cubre vandalismo. Desde entonces no manejo de noche. Me levanto con el cuerpo molido, con el miedo agarrado en la nuca como si aún me siguieran. Y aunque pasen los años, no puedo quitarme la imagen de la palabra rata escrita sobre mi coche. En esta ciudad, decirle no a la persona equivocada es suficiente para que te marquen. Y una vez que te marcan, ya no eres nadie. Volteé a ver el reloj del celular justo cuando crucé el torniquete del metro. Eran las 4:08 de la madrugada. Una de esas horas donde ya no es noche, pero tampoco mañana. Donde todo el mundo duerme, menos los que no pueden o los que no deben. Habíamos salido de un bar por la Condesa y mis amigas tomaron Uber al sur, pero como yo vivía cerca, una calle atrás del viaducto, por la colonia Álamos, decidí caminar. No había dinero para Uber y me sentía lo suficientemente sobria. Estaba acostumbrada a la ciudad de noche. Había vivido sola los últimos 5 años y creía que sabía cuidarme. De hecho, me gustaba caminar sola, con mis audífonos, sin nadie gritándome desde la banqueta. Me equivoqué de música. Puse un playlist de boleros que no ayudó con el silencio pesado de la avenida. Decidí quitármelos y guardar el celular. Preferí estar más alerta. La calle estaba vacía, literalmente vacía. Ni un solo coche, ni un borracho cruzando tambaleándose, ni los típicos perros callejeros husmeando bolsas de basura.
Solo luces amarillas de los faroles y un aire denso, sucio, como si la ciudad no se hubiera bañado en semanas. Llevaba caminando unas 5 cuadras cuando escuché el ruido del motor. No era fuerte, apenas un zumbido. Me giré discretamente y vi una camioneta blanca vieja, como esas de transporte de personal, pero sin logos. Iba lento, tan lento que pensé que el conductor estaba perdido o buscaba una dirección. No le di importancia. Crucé la calle hacia el otro lado, en automático, sin pensarlo. Un reflejo, como cuando sientes que te están mirando. Y fue entonces cuando lo noté. Las ventanas de la camioneta estaban abajo, y había manos, varias, todas del lado donde yo iba caminando. Manos de hombres, unas apoyadas en el marco de la ventana, otras con los dedos estirados, como apuntando hacia mí. No vi caras, solo sombras, pero las manos estaban vivas, no se movían rápido, no gritaban, no hacían nada que pudiera ponerme en alerta inmediata, pero ahí estaban, silenciosas, siguiéndome. No quería correr. Correr es gritar, tengo miedo con las piernas. Así que fingí que no los había visto. Subí el cierre de mi chamarra y metí la mano en el bolsillo, cerrando los dedos sobre mi llavero como si fuera un arma. La camioneta seguía a la misma velocidad que yo. Pasamos una cuadra más, luego otra. Ellos no decían nada, no bajaban más la velocidad ni la subían, como si solo estuvieran mirando o esperando. Pero sabían lo que hacían. Esa calma era peor que cualquier grito. Me daba miedo lo que estaban esperando. Pensé en meterme a una tienda, a un Oxxo o una farmacia, pero no había ninguna abierta en ese tramo. Solo casas con portones viejos y rejas oxidadas. Algunas tenían luces encendidas, pero eran de esas lámparas que dejan prendidas los papás cuando su hijo sale de fiesta. No era ayuda real. Giré hacia una calle lateral. La camioneta también giró. Mi cuerpo empezó a tensarse. Sentía el corazón en el estómago, pero seguía caminando. Un paso tras otro. Mi respiración se volvió pesada. Y ahí fue cuando lo supe. Esa camioneta no iba a detenerse hasta que yo hiciera algo. Doblé otra esquina, más rápida. No corrí. Aún no. Me repetía, no hagas ruido, no muestres miedo. Pero ya no podía más. Cuando llegué a una esquina con un poste de luz parpadeante, me detuve de golpe. La camioneta, sin sonido de freno, se detuvo también, a solo unos pasos de mí. Las manos seguían ahí, 5, 6, 7, tal vez 8 manos en total. Algunas eran peludas, otras tatuadas, todas masculinas. Una de ellas hizo un movimiento lento, un dedo que me señaló directamente, como si ya me hubieran elegido. Ahí corrí. No me importó nada, ni la dignidad, ni la estrategia. Eché a correr con todas mis fuerzas, sin pensar, solo buscando una casa con luz, con alguien despierto, una puerta, un timbre, lo que fuera. Escuché el motor acelerarse. No mucho, pero sí lo suficiente para saber que me estaban siguiendo de verdad. Vi una casa con luz, un balcón con una maceta colgando y una ventana entreabierta. Crucé la calle como si me fuera la vida en ello, porque me iba la vida en ello. Golpeé la puerta con las 2 manos, fuerte. Grité, ¡ayuda! ¡Por favor, ábranme! La camioneta se detuvo justo detrás de mí. Sentí la presión de sus luces en mi espalda, como si fueran manos más. Grité otra vez, esta vez más fuerte. ¡Por favor, alguien! ¡Me vienen siguiendo! Una voz se oyó desde arriba, desde la ventana. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Por favor, ayúdeme. Una camioneta. Me vienen siguiendo desde hace cuadras. Un segundo después, se encendió la luz del porche y la puerta se abrió. Una mujer mayor, con bata y lentes gruesos, me hizo seña de entrar. Me metí corriendo sin mirar atrás. Cerró la puerta con 2 vueltas de llave y me llevó hasta su cocina, donde ya hervía agua para café. Temblaba tanto que apenas podía hablar. La mujer, doña Angélica, me preguntó si quería que llamara a la policía. Asentí sin pensarlo. Ella marcó, dio la dirección, dijo que una muchacha había sido perseguida por una camioneta blanca.
me ofreció un café y me dejó quedarme en el sofá hasta que llegaran. Cuando los patrulleros tocaron la puerta, dos hombres que parecían más aburridos que preocupados, les conté todo. No tomaron nota. Dijeron que lo más seguro era que solo estaban jugando, que quizás buscaban a alguien más, y uno incluso comentó, igual y hasta era Uber compartido. Los odié en ese momento, con todo el cuerpo. Me ofrecieron llevarme a mi casa, pero preferí esperar a que amaneciera. Doña Angélica me dejó quedarme un rato más. A las 6 salí, con el cielo ya clareando, la ciudad empezando a despertar como si nada hubiera pasado. No volví a caminar sola después de eso. Tomara lo que tomara el Uber, lo pagaría. Y cuando me preguntaban por qué, solo decía, una vez me siguieron en la madrugada. Nunca volví a ver esa camioneta, pero a veces, en avenidas solitarias, cuando paso junto a vehículos estacionados con las ventanas abajo, juro que puedo ver manos y dedos que apuntan. Trabajo como velador en un parque público del oriente de la Ciudad de México. No es un trabajo glamoroso, pero al menos es tranquilo y me permite sacar para la renta y algo más. El parque se llama Jardín de las Rosas, aunque hace años que ya no tiene ni una flor. Es un rectángulo de tierra seca, con unos columpios viejos, una resbaladilla oxidada y un par de bancas que apenas se sostienen. Durante el día se llena de niños, vendedores de papas con chile y señoras que pasean a sus perros. Pero en la noche no queda nadie. Nadie decente, por lo menos. Siempre llego a eso de las 10:30. Me instalo en la casetita que me puso la alcaldía, justo a un lado de la reja principal. Llevo mi radio portátil, una lámpara recargable y una libreta donde anoto cualquier cosa rara que pase durante mi turno. Nunca he tenido muchos problemas. Borrachos durmiendo entre los arbustos, parejitas buscando un lugar escondido, lo de siempre. Pero esa noche fue diferente. Esa noche vi algo que no voy a olvidar jamás. Pasaban apenas unos minutos de las 3 de la madrugada. Lo sé porque había anotado en la libreta que el rondín de las 3 estaba hecho. Me gusta seguir mis horarios, eso me da cierta seguridad. Ya estaba de regreso en la caseta, tomándome un café frío y esperando que pasaran las horas cuando escuché el motor de una camioneta. Era raro. A esas horas nadie debería andar rondando por ahí. Apagué la lámpara para que no me vieran y me asomé por la ventanita. Era una camioneta Suburban negra, sin placas, con los vidrios polarizados. Se detuvo justo frente al parque, del lado de los columpios. 4 hombres bajaron. Llevaban pasamontañas, ropa oscura y uno de ellos cargaba una pala. Otro arrastraba a un tipo amarrado de pies y manos con una bolsa en la cabeza. Los demás vigilaban. No hablaban mucho, pero sus movimientos eran precisos, como si ya lo hubieran hecho antes. No era un asalto, no era un robo, era otra cosa. Mi primer instinto fue marcar al 911, pero el celular no tenía señal. Eso también pasa seguido por aquí. Guardé el teléfono y me quedé quieto, observando con el corazón en la garganta. Vi como uno de ellos empezó a excavar justo debajo del columpio roto. La tierra estaba dura, pero el tipo parecía saber lo que hacía. En cuestión de minutos, había cavado un hoyo bastante profundo. Mientras tanto, los otros golpeaban al tipo de la bolsa cada vez que intentaba moverse. No grité, no corrí, no quise ser un héroe. Me quedé ahí, escondido como un cobarde, viendo cómo metían al hombre, aún con vida, en ese agujero. Empezaron a echarle tierra encima. El tipo se retorcía, pero no podía gritar con la bolsa amarrada. Solo se escuchaba un murmullo apagado, una especie de gemido ahogado que se fue apagando mientras la tierra lo cubría. Cuando terminaron, uno de ellos puso el columpio de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado. Luego se subieron a la camioneta y desaparecieron calle abajo, sin prisa, como si no hubieran hecho nada más grave que pasear al perro. Me quedé inmóvil por unos minutos, respirando por la boca, con las manos temblando tanto que ni siquiera podía escribir en la libreta. No sabía qué hacer. Tenía que hacer algo, ¿no? Llamar a alguien, ir a revisar el hoyo. Pero las piernas no me respondían.
Después de un rato, caminé hasta el lugar. La tierra aún estaba suelta. No se veía sangre, pero había marcas claras de que algo, o alguien, había sido enterrado ahí. Saqué mi lámpara y la apunté al suelo. Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi que una de las manitas del tipo, apenas visible, seguía afuera. Temblaba ligeramente. No estaba muerto. Aún no. Quise sacar la tierra con las manos, pero no pude. Me paralicé. Algo dentro de mí me decía que si lo desenterraba, si lo salvaba, esos tipos iban a regresar por mí. Me imaginé esa Suburban frente a mi casa, a mi esposa sola, a mis hijos en la escuela. No podía, no debía. Volví a la caseta, me encerré, no dormí, no volví a salir. A las 6 llegó el de la limpieza del parque. Le dije que había visto unos perros cavando, que había que revisar el columpio. Él solo murmuró algo y se fue por el rastrillo. Minutos después lo escuché gritar. Salí fingiendo sorpresa. Lo ayudé a marcar a la policía. Dijimos que no sabíamos nada, que tal vez fue algún pleito entre vagos. Llegaron los municipales como a las 7, luego la patrulla forense, luego los del Ministerio Público. Hicieron muchas preguntas, pero yo ya tenía mi historia. Que no vi nada, que solo escuché ruido y pensé que eran ladrones, que me dio miedo salir, que aquí pasan cosas así todo el tiempo. Los vecinos no dijeron nada, nadie quiere problemas. El tipo estaba muerto cuando lo sacaron. Lo habían enterrado vivo, pero la falta de oxígeno, el peso de la tierra o los golpes lo terminaron matando. Tenía unos 30 años. Ni una identificación. Solo un tatuaje en el brazo con una Virgen de Guadalupe y una fecha. Nunca salió en las noticias. Nunca vino nadie a buscarlo. A los pocos días vino gente del gobierno a rehabilitar el parque. Quitaron los columpios, pusieron grava, pintaron las bancas y ya. Como si tapar la tierra borrara lo que pasó ahí. Desde entonces sigo trabajando en ese parque. No me he ido. No renuncié. ¿Por miedo? Tal vez. Pero también por otra razón. Porque cada noche, a las 3:05, veo esa Suburban pasar de nuevo, despacito, como si revisaran que todo siga igual. Yo no digo nada. Yo no los vi. Yo solo cuido el parque. No soy de los que hablan mucho. Aquí en el rancho, en el norte de Jalisco, uno aprende desde chico a no meterse donde no lo llaman. Pero lo que vi esa madrugada, no puedo callármelo más, porque aunque la vida aquí es dura, lo que pasó esa noche fue otra cosa. Y juro que todo esto que te voy a contar lo viví yo, con estos mismos ojos con los que estoy viendo ahora. Mi nombre no importa, pero soy campesino de toda la vida. Tengo mi parcela allá por la ladera del Cerro El Tule, como a unos 3 kilómetros del poblado de Santa Efigenia. Me levanto diario antes que el gallo, entre las 3:30 y las 4 de la mañana, para regar y cuidar mis plantas, sobre todo cuando es temporada de maíz. El monte es callado a esa hora. Uno nomás oye su propio respiro, algún búho por ahí y el viento moviendo los huizaches. Esa madrugada, serían como las 3 pasadas, estaba dándole vuelta a la tierra con la azada cuando escuché los primeros disparos. Primero uno, después 2 más, rápido, seguiditos. Y luego el monte se volvió una metralla. Ta, 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 ta. Se escuchaban cerquita, pero no como para ver desde donde yo estaba. Pensé que sería algún ajuste entre ganaderos que últimamente se andaban peleando por los cercos. O tal vez los del otro lado del cerro, los que siembran mota y luego se desaparecen por semanas hasta que regresan con sus camionetotas. Aquí todos sabemos que hay cosas que es mejor no preguntar. Pero lo raro fue que los disparos no paraban. No era un intercambio rápido y ya. Number. Duraron como 10 o 12 minutos, así, intermitentes, a veces lejos, a veces como si vinieran del cañón que da a la vereda vieja. Se escuchaban voces también, como gritos, pero apagados, como si vinieran del fondo de una barranca. Me quedé agazapado, agarrado del machete, sin moverme. Estuve así un buen rato, hasta que el monte se volvió a quedar en silencio. No quise volver a casa todavía, no sé por qué. Había algo en el aire, un peso extraño.
El viento no se movía, ni un solo grillo cantaba, como si el monte entero estuviera aguantando la respiración. Esperé a que clareara. Cuando empezó a salir el sol, agarré el burro y subí por el sendero que va hacia el ojo de agua. Ahí es donde suelen dejarse las huellas de lo que pasa en la noche. No quería ir, pero tampoco podía no ir. El cuerpo me pedía saber. Versión. Tardé unos 40 minutos en llegar, caminando despacio, porque el terreno estaba húmedo por el rocío. Cuando llegué al claro, una pequeña explanada en medio de árboles bajos, donde la tierra es negra como ceniza, me quedé paralizado. En medio del claro, perfectamente alineados, había 20 pares de botas. No cuerpos, no sangre, solo las botas. Botas de trabajo, de esas polvosas, curtidas por el sol y el uso. Algunas eran negras, otras cafés. Un par eran de las que tienen una franja roja, de las caras. Todas estaban en perfecto estado, puestas una frente a la otra, como si quien las usaba se hubiera desvanecido en el aire. El polvo alrededor no mostraba señales de lucha, ni huellas, ni arrastres. Solo las malditas botas, ahí, quietas. Me acerqué. Mi corazón iba rápido, pero las piernas me llevaban solas. No podía dejar de mirar. No estaban sucias de sangre. Nada, solo polvo. Una de ellas tenía aún un calcetín metido a medias. Otra tenía una piedrita dentro. Todas estaban colocadas como si alguien se las hubiera quitado con calma, una por una, formando una línea perfecta. Me agaché a verlas más de cerca, y ahí noté lo peor. Olían a sudor fresco, no a cuero viejo, no a tierra, a sudor humano, reciente, como si acabaran de ser usadas hasta hacía unos minutos. Algunas estaban todavía tibias al tacto. Me puse de pie de inmediato. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Ni un alma, ni un cuervo, nada. Ese silencio me empezó a doler en los oídos. Y entonces vi algo más. En un árbol, justo al borde del claro, había colgado un pañuelo rojo. Estaba atado al tronco, apretado como si alguien lo hubiera dejado con prisa. Tenía las iniciales JM bordadas en un rincón. No supe qué pensar. Conocía a un muchacho del pueblo que usaba uno igual, Jesús Montes. Era jornalero. A veces se iba con los que bajaban droga por el monte. No lo había visto en días. Pensé en ir al pueblo y contar, pero no podía. Sabía que si decía algo, me iban a involucrar. Nadie iba a creer que no supe nada, que solo estaba trabajando en la madrugada. Así que hice lo único que sentí que debía hacer. Desanduve el camino, rápido, sin mirar atrás. El burro resoplaba, como si también él sintiera algo raro. Regresé a casa, cerré la puerta. No fui a trabajar al día siguiente, ni el que siguió. Pasaron 3 días, y entonces empezaron los rumores. Que un grupo de hombres se había perdido en el monte, que nadie contestaba los radios, que en Santa Efigenia habían dejado de ver pasar las camionetas de siempre, que un convoy de Guardia Nacional había subido por la vereda vieja, pero se había regresado sin decir nada. Una semana después, vino un tipo de fuera. Se hacía pasar por cazador, pero no traía escopeta, solo una libreta y un dron. Subió una vez al monte. Bajó el mismo día, sin decir palabra. Nadie volvió a verlo. Las botas siguen ahí. Fui hace 2 días. No pude resistirme. Están más cubiertas de polvo, pero siguen alineadas. Ahora hay una que está un poco ladeada, como si el viento hubiera querido moverla, pero no lo logró. En el árbol ya no está el pañuelo. He pensado mucho en lo que pasó esa madrugada, en los disparos, en los gritos lejanos, y llegué a una conclusión que me cuesta aceptar. No fue una pelea, no fue un ajuste, fue algo más, como si el monte los hubiera tragado, como si de alguna manera lo que hicieron, lo que fuera, tuvo consecuencias que no alcanzamos a entender. Aquí en el rancho, el monte es como una persona. Escucha, guarda, a veces protege, pero cuando se harta, se cobra. Y a mí me dejó ver, como advertencia, por eso lo cuento, para que no se les ocurra caminar solos por ese claro, para que si oyen disparos de madrugada, se queden quietos, callados, porque lo que pasó ahí no fue entre humanos,
Fue algo más profundo, más viejo que la sierra misma. Y porque las botas siguen ahí, esperando que alguien más las vea. Me llamo Marcos, y lo que vi ese viernes a las 5 de la tarde me cambió la vida para siempre. Era uno de esos días en que la ciudad no dejaba respirar. Llevaba caminando desde la Alameda hasta el eje central porque el metro estaba insoportable y el metrobús más lleno que una combi a las 6. Había salido antes de la chamba, una oficina chica de contabilidad por Madero, para llegar con tiempo al banco y hacer un depósito. Me urgía porque el lunes tenía que pagar el enganche de un departamento que apenas estaba logrando rentar con lo que ganaba y lo que me prestó mi hermano. Eran exactamente las 5. Lo sé porque vi mi celular justo antes de doblar en República de Uruguay. A esa hora, el centro se empieza a llenar con otro tipo de ruido. Los gritos de los ambulantes, los zapatos apurando el paso, las bolsas de plástico de las tienditas. Todo normal, todo cotidiano. Hasta que lo vi. Una calle antes del Banco Azteca, junto a un puesto de películas piratas, un Tsuru blanco estaba estacionado con las luces intermitentes. No tenía placas, solo un cartón en la parte trasera que decía «Taxi», escrito con marcador negro. Ni siquiera me detuve. Iba pasando cuando noté que los vidrios estaban completamente empañados, como si hubiera vapor adentro. Al principio pensé que alguien estaba cogiendo ahí. No es raro en el centro. Pero luego vi algo que no cuadraba. Un tipo joven, de unos 30 y tantos, con gorra y chamarra de mezclilla, estaba forcejeando con una muchacha. No vi el rostro de ella, pero su cuerpo estaba flácido, como si estuviera desmayada o drogada. El tipo la jaló desde el asiento del copiloto y la empujó con torpeza hacia la parte trasera del coche. Fue un segundo. Un solo segundo donde me detuve y nuestras miradas se cruzaron. Él me vio, yo lo vi, y supe que yo no debía haber visto eso. Seguí caminando, como si nada. Doblé la esquina, crucé frente a una dulcería cerrada y fingí buscar algo en mi mochila. Sentí que la sangre me bajó hasta los pies. El corazón latía tan fuerte que creí que se me notaba. No sabía si debía correr, si llamar al 144 o si solo debía hacerme pendejo. Opté por lo que hacemos la mayoría en esta ciudad, fingir que no pasó nada. Pero algo no me dejó. No sé si fue la forma en que el tipo me miró, con esa cara como de decir, ¿y tú qué vas a hacer? O la posición del cuerpo de la chava, con los brazos colgando como trapos mojados. Me escondí detrás de un anuncio de Telcel y saqué el celular. Quería grabar, llamar a alguien, lo que fuera. Pero el coche ya se estaba yendo. Avanzó lento por República de Uruguay, hacia 20 de noviembre. Lo alcancé a grabar unos segundos. Solo se veía el Tsuru blanco, sin placas, sin nada más que un par de letras casi borradas en la cajuela. Go. Me temblaban las manos, y entonces cometí el error de seguirlo. No sé qué pensaba, que iba a ser un héroe, que iba a anotar la dirección, que me sentiría mejor conmigo mismo. Pero lo seguí, a pie, desde la acera. El taxi se metió por Izazaga, dio vuelta por Bolívar y luego se perdió entre los coches. Pero yo ya tenía una idea. Cerca del Zócalo hay cámaras del C5 por todos lados. Si iba a la policía con el video, tal vez podrían hacer algo. Crucé de nuevo hacia Madero, directo al módulo más cercano, ese que está frente a la Torre Latino. Me acerqué, mostré el video, expliqué todo. 2 policías se miraron entre sí. Uno de ellos, una mujer con cara de estar harta del mundo, me pidió que esperara. Pasaron casi 15 minutos. Me dijeron que lo iban a reportar y que no podían hacer nada más sin una denuncia formal. ¿Pero ni siquiera lo van a buscar?, les pregunté, ya molesto. Necesitamos una declaración oficial y tiene que haber una víctima, me respondió el otro, sin verme a los ojos. Eso me jodió más que el miedo. No la iban a buscar. Esa chava, si es que seguía viva, ya no era su problema. Yo no sabía ni su nombre, ni dónde subió al taxi, ni si estaba dormida o muerta. Lo único que tenía era ese video, y la certeza de que algo estaba muy mal. Volví a casa con la cabeza hecha nudos.
No cené, no prendí la tele, solo miraba la pantalla de mi teléfono como un imbécil, repasando el video una y otra vez. Ni siquiera era claro, pero yo había estado ahí, había sentido el miedo, la violencia, el peligro. Esa noche no dormí, y la que siguió, tampoco. 2 días después, decidí hacer lo que no quería hacer. Fui a la Fiscalía de la Colonia Doctores. Llevé mi declaración, entregué el video. Me hicieron pasar por un trámite eterno. Al final, me dijeron que iban a investigar. Nunca supe si lo hicieron, pero entonces comenzaron las llamadas. Primero fue un número desconocido. Contesté, pero no hablaban. Solo se escuchaba una respiración. Corté. Pensé que era alguien de ventas. Luego me marcaron 2 veces más, en la madrugada. Una vez a las 3:17, otra a las 5:11. Nunca dejaban mensaje. Luego vino lo peor. Un día, encontré una nota bajo la puerta de mi departamento. Era una hoja doblada en 4, de esas recicladas. Solo decía una frase escrita con pluma negra: no te metas en lo que no entiendes. Sentí que me iba a desmayar. Vivo en un edificio con portón cerrado y cámaras. No había registros de nadie entrando, nadie extraño. Pero ahí estaba la nota, como si alguien supiera todo de mí, incluso el número de mi departamento. Mi garganta se secó. Ese día falté al trabajo. Me encerré con la cadena puesta y cuchillo en mano. No me atreví a moverme. Pasó una semana, luego 2. Cambié de ruta al trabajo. Dejé de salir al centro. Borré el video. Cerré mis redes sociales. Pero el miedo seguía ahí, como una nube espesa que no se disipaba. Me volvía paranoico. Creía ver ese tsuru en cada calle. Escuchaba frenazos y me sobresaltaba. Cada vez que alguien me miraba más de lo normal, sentía que me iban a seguir. Un día, vi el rostro del tipo en un puesto de periódicos. En una de esas hojas rojas de nota roja, su cara estaba borrosa, pero lo reconocí. Estaba al fondo de una foto, sujetando a un chavo con vendas en las manos. El titular decía: rescatan a joven víctima de red de trata en hotel de Tepito. Hay un detenido. El detenido no era él, era otro, pero lo reconocí. Mismo gorro, misma chamarra, mismo gesto de indiferencia, como si no tuviera miedo a nada. Corrí al puesto, compré el periódico y lo leí todo. La nota hablaba de una red de taxis pirata que operaban desde Garibaldi hasta Tlalpan. Se llevaban chavas. Algunas aparecían golpeadas, otras nunca. Nadie hablaba mucho de eso. Era una investigación en curso. Yo vi a uno de esos en acción y lo dejé ir. Pensé en ir de nuevo a declarar, en mostrar el rostro, pero ya sabía lo que iba a pasar. Nadie lo iba a buscar, nadie me iba a proteger. Aquí uno sobrevive no hablando. Desde entonces aprendí algo que nunca olvidaré. En esta ciudad hay cosas que no se dicen, cosas que uno ve, que se guardan en el fondo del estómago. Porque si las dices, si hablas de más, puede que tú seas el siguiente cuerpo con los brazos colgando, metido en un tsuru sin placas, con los vidrios empañados. Y ahora cada vez que camino por el centro, a las 5 o a la hora que sea, no miro a nadie a los ojos, porque ya entendí la regla más importante de esta ciudad. Aquí, ver puede costarte la vida, darte 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 la vida,